Todas las actividades culturales de la Biblioteca del Congreso las tenés en bcn.gov.ar. Hola, hola. Nuevamente estamos en un podcast de pantallas y escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y bueno, hoy nos vamos a dedicar a la música, seguramente, y ya que hay música, quizás a bailar, ¿no? Así que bueno, porque tengo hoy, los dos invitados están relacionados con el tema. No me van a poder decir que no. La tengo acá a Mecha Fernández. ¿Cómo estás, Mecha? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien y agradecida por estar acá. Y Ronnie Kesselman, ¿cómo estás, Ronnie? Buen día, muy bien. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Así que bueno, yo adelantaba un poquito lo que quizás sea el tema recurrente en este programa, en este podcast, de la música, la danza, el movimiento. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, están absolutamente relacionados, ¿no? Tiene ese... Lo traemos desde la panza. Ajá. Porque el movimiento ya está dentro de la panza y la música también, porque hay un sonido continuo que debemos escuchar, que se dice que se escucha, así que venimos bailando con música desde que antes de nacer. Y haciendo coreografías en tu caso. Seguramente uno va esquivando cosas y ya eso es una coreografía. Así que sí, absolutamente relacionada la música con sus silencios y la danza, ¿no? Así que, y bueno, tenemos acá al músico, Ronnie. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sí, como la música y la danza van de las manos y van de los pies, ¿no? Y aparte, pensemos un poquito que el sonido es vibración, la vibración es movimiento. O sea que el origen de la danza y de la música es común. Por eso digo que van de la mano y van de los pies. Claro, ustedes me están dando el concepto que la música y la danza nacen al mismo tiempo. A veces me han preguntado eso, ¿qué fue primero, la música o el movimiento? ¿Alguien se movió y después lo acompañaron con música o fue al revés? Ella te va a decir el movimiento. O sea, ¿Y vos? Y yo voy a decir el sonido, pero siempre es una discusión agradable que tenemos, porque yo digo el sonido primero, pero como el sonido es movimiento, fue el movimiento. Ajá. Para mí es lo mismo, digamos. Sí, me parece que van de la mano, ¿no? Creo que tiene ese despertar juntos. Lo que sucede que, bueno, tanto la música como el movimiento, estamos hablando desde el lugar más primitivo. Uh-huh. Y después, bueno, se fue desarrollando y estudiando y armando estructuras como para poder transmitirlo, ¿no? Tanto la música como la coreografía. Me decías que hay movimientos ya en la panza, Sí. Así que ¿cuándo se despierta ya en la época consciente en Mecha Fernández la danza, el movimiento, el querer ser algo relativo a al baile? Mira, yo siempre dije que desde muy chica me llevaron a una clase de baile y me enamoré del espacio, de las barras, ya cuando tenía 5 años. Pero con los años yo me empecé a dar cuenta que empezó antes. Mi papá tenía la costumbre de escuchar jazz y ponía los discos y bailaba foxtrot con mi mamá. Y a mí me gustaba pararme arriba de los pies de mi papá, que él me llevaba, y entonces yo bailaba con mi papá, subida a sus 45 calzaba mi papá, así que me imagino que mi piecito habrá sido algo mínimo. Y a partir de ahí yo creo que ya
el moverse al son de la música creo que es una sensación tan agradable, tan placentera, uno se siente tan libre, que creo que a partir de ahí comencé a, a valorar eso, ¿no? Después vino el estudio, después vino todo lo demás y con el tiempo se transformó en una pasión y en una profesión, este, pero, pero creo, siempre ahora recuerdo ahora estoy arreglando mi combinado, el combinado de mi papá. Entonces me parece que por eso empecé también a pensar en todo eso, del disco, este, Que era como de pasta, claro, de vinilo. claro, de Ajá. vinilo, ¿no, Ronnie? Vinilo. Claro, a lo mejor Claro. algunos de pasta deben haber en tu casa. El Sí, combinado era el tocadisco más radio. Exacto. claro, Ajá. exactamente. Y lo encontré y lo mandé ahora a reparar. Y me parece que ahí es donde me vino, claro, si yo bailaba con mi papá arriba, me acuerdo de estar agarrada de sus manos y bailando foxtrot, que es lo que le gustaba bailar a ellos, ¿no? Ajá. ¿Y a vos qué es lo que más te gusta bailar? ¿Qué ritmo? Todo ritmo bailarás. Sí, bueno, me, la verdad que no sé bien qué decirte, porque yo comencé con el clásico, después con el jazz, pero también incursioné el tango y bailar una linda chacarera está buenísimo. Este, bailar, no sé, salsa, como bailar lo que el cuerpo pida en ese momento. No tengo una danza preferida. Bien. Ronnie, ¿y cómo llegás a la música? De forma natural, espontánea, en mi casa se escuchaba mucha música. Mi papá era un gran melómano, música clásica, Ujú. exclusivamente, no entraba la música popular. O sea que la música popular debe de haber sido lo que yo escuchaba en la radio o algo que se filtraba por la televisión. Y a los 8 años, 9 años, me mandaron a mí y a mis hermanas a estudiar al colegio música, como hobby, como un complemento. Y ahí cuando empecé a estudiar música, me di cuenta que me interesaba más ese mundo que este. ¿Qué fue lo que te interesó? ¿Cuál fue esa chispa que dijiste, esto es? Me sentía en casa, no sé, Ajá. fue una sensación que sigue hasta hoy, ¿no? Era un lugar que me resultaba muy agradable y sentía un contraste muy grande con el mundo cotidiano. Era un lugar donde me sentía bien, entonces ahí seguí. ¿Y cómo era eso de estar estudiando música? ¿Te resultaba, sí, te gustaba, me decías, pero era difícil, era complicado o una facilidad tremenda? Estudiaba con un método que se llamaba método Orff en el colegio Musicum, que era especial para chicos, para niños. Ajá, es Y un método para niños. especializado Sí, en educación musical para educación niños. musical para niños. Ajá. Y era un juego, eran juegos musicales. De hecho, la rítmica la aprendíamos bailando, moviéndonos, bailando. Que después yo lo empecé a utilizar con mis alumnas de danza. Cuando daba audioperceptiva en escuelas de danza, utilizaba eso mismo que había aprendido yo a los 9 años. Ese mismo sistema. Ese mismo sistema. Ajá. Y teníamos percusión, hacíamos percusión no afinada, afinada, audioperceptiva, y después en el recreo había un taller de plástica. El que quería iba al taller de plástica, el que no iba, y como a mí me encantaba dibujar, iba al taller de plástica, así me pasaba unos fines de semana hermosos. O sea, además de la música, la plástica. Sí, sí, sí. Ajá. Ibas sumando. Sí, en realidad yo disciplina. pensé que iba a ser dibujante o pintor. Pasaba más horas en casa dibujando que tocando el instrumento, digamos. ¿Y cuándo fue que te diste cuenta que no, que primero estaba el músico? No sé. ¿Surgió? Fue ocupando cada vez un lugar como más importante en mi vida. Ajá. Sin proponértelo. Sí, como que cada vez empecé a pasar más horas haciendo música. Ya,
improvisando, inventando mis pequeñas piezas, intentando hacer algo como lo que iba escuchando, pero siempre jugando. Por eso creo que realmente lo nuestro sigue siendo un juego arreglado, ¿no? Pero un juego al fin. Le preguntaba a Mecha recién cuál es el ritmo que prefiere para bailar. A vos te voy a preguntar cuál es la música que preferís escuchar. Es por épocas, en estos momentos es música clásica. Escucho mucha música clásica, volví como a los orígenes de la música clásica y en segundo término el jazz, escucho bastante jazz. ¿Cómo surge una composición? ¿Hay algo que la hace estallar, que la trae? ¿Es algo que lleva tiempo? ¿Es sorpresivo? ¿Cómo es eso de componer música? Sí, en mi caso, como hago música aplicada, o sea, a otro tipo de artes, al teatro especialmente, un poco de danza y también audiovisuales, es por un pedido que viene desde afuera. Hay una obra de teatro que requiere determinadas piezas musicales y bueno, surge trabajando con el guión y trabajando con la persona que dirige y luego trabajando en los ensayos. ¿Hacés música para vos nada más? ¿Que no la escuche nadie? Cada vez menos. Sí, me debe varios temas. Antes me hacía más temas, ahora ya no. Sí. Pero no solo para vos. No, he dejado de componer para mí, sí. ¿Sin proponértelo o dijiste no, basta? No, sí, naturalmente. Bueno, pero pasó en la pandemia que hiciste. Es verdad. Bueno, en la pandemia En la sí. pandemia inclusive te juntaste con otros. Esa es la posibilidad que tiene la música, ¿no? Que se iban mandando hasta amigos que están fuera del país y iban sumando cosas con tal. Eso es hermoso. Bueno, sí, es verdad, gracias, me había olvidado. Pero bueno, sí, en el encierro en la pandemia, bueno, decidí por un lado hacer una serie de músicas que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Le puse un título y era como para paisajes sonoros o algo así. Para compartir con la gente que también estaba encerrada. Entonces me dije, bueno, voy a hacer uno por semana. ¿Uno por semana? Sí. Claro, teníamos todo el tiempo del mundo, ¿no? Claro. Entonces, como que estaba toda la semana componiendo y lo subía a las redes, no sé, suponte los sábados, algo así. Hacía la portada, todo. Me dedicaba a hacer eso y aparte nos juntábamos con otros músicos vía también las redes y nos intercambiamos archivos de audio y íbamos armando temas. Inclusive con músicos amigos que viven afuera, músicos que viven en París y en otros lugares, en Madrid. Le comento siempre a quienes nos visitan que dentro del arte pareciera que la pandemia fue muy productiva. ¿Qué sucedió con la danza? No, tremendo. Tremendo. Con la danza, tremendo. Fue, bueno, muchos estudios cerraron, Claro. La gente se veía mucho esto de que hago clases en casa Sí. pero obviamente no es lo mismo. Todos, me incluyo, teníamos 3 días de energía para hacer una clase y 3 días que no te daba ganas, no tenías el lugar adecuado, bueno, todo lo que significa, ¿no? Y además que en las clases de danza es un conjunto de personas, que hay todo un ritual, que te encontrás, que participás. Yo inclusive daba clases por Zoom, y era muy tedioso, ¿viste? Porque más allá de que mis clases yo las podía manejar y dar vuelta, inventar cosas nuevas, fue muy, muy complicado, muy complicado. A mí la verdad que no, que para muchos habrá sido, pero para mí fue tremenda la pandemia, muy tremenda. Claro, porque había que moverse. Había que moverse y no te digamos, hasta perdías las ganas, ¿viste? Había como
esta cosa bueno, vos fíjate que yo tengo muchísimos años de bailarina y de estar en movimiento, y nunca, por suerte, he tenido ningún accidente, nunca me quebré, nunca me pasó nada, y me pasó en la pandemia, caminando por la calle, y viste que vos te tenías que poner, era pleno invierno, te ponías el barbijo, que el gorro, que los anteojos, que no tocabas, que los guantes, y cruzando una calle me resbalé, me caí, me hice bolsa la rodilla. Sin bailar. Sí, Sin cruzando la bailar. calle, que encima tampoco podías ir al médico, o sea que Tampoco. era por WhatsApp que te atendía un médico. Bueno, protesté tanto que al final vino a verme uno, pero para eso me pasé una semana con la pierna inflamada, bueno. Así que no, a mí la pandemia En la no, danza no no, funcionó. en mí por lo menos no funcionó nada. Así No. que nos contaba Ronnie cómo se formó musicalmente. ¿Cómo te formaste en la danza, Y Mecha Fernández? bueno, yo comencé en un anexo que tenía la Escuela Nacional de Danzas en Palermo, y, y ahí empecé en esa escuela, Lobos se llamaba la escuela, y después siempre seguí con maestros, muy buenos maestros particulares. Conocí a Rina Balber, que fue así, y Ricardo Rivas, que fueron mis maestros de clásico. Tuve muchos, pero los que, digamos, confiaron y empujaron para continuar. Inclusive estuve en el ballet de Ricardo Rivas. Y después me interesó más la danza contemporánea, y bueno, entré al taller, hice el taller del Teatro San Martín, Ajá, sí. que en ese momento lo dirigía Ana María Steckelman. Fue cuando recién se estaba formando el El ballet. segundo año que se formó, sí. Ajá. Estábamos todavía allá en la calle Los Andes, en Chacarita. Ahí hice el taller, y después me empecé a volcar, bueno, hice mucho jazz también, entonces ahí me volqué al teatro musical, y después pasé por el tango. Yo estuve en la orquesta de Mariano Mores, viajando por el mundo, bailando tango. Y ya después comencé a ser coreógrafa, y ya, bueno, un poco lo que me pasa, salvo algunas obras que fueron absolutamente mías o nuestras, en este caso hay un caso en que es nuestras, siempre en general hago coreografías para teatro, o cuando dirijo hago mis propias coreografías en las obras. Pero juntos hicimos obras infantiles, juntos, De danza teatro. de danza teatro, y después hicimos, bueno, Don Ska Con mi letra. y Con mi letra, que eran dos obras que yo daba clases en la escuela de Julio Boca, donde había un ballet, y ahí hicimos, con ese ballet hicimos dos obras juntos, solamente coreográficas, que la cual salieron bárbaras, Muy son bien. re lindas. Ronnie, ¿cómo fue después de formarte con ese método que me nombrabas? ¿Cómo fue tu camino artístico? ¿Cómo se fue encaminando eso? Bueno, después pasé por varios conservatorios, ¿no? Ajá. Y ya finalmente recalé en el Manuel de Falla, que era como el lugar donde estudiar en ese momento. ¿Era lo máximo? Era uno de los sí, también el López Bullardo también, Claro. eran los dos los más importantes. Claro. Sí, lo siguen siendo. Sí, sí. Uno era municipal, el otro nacional, digamos, pero estaban los profesores más importantes del momento, de la época. Y bueno, terminó la secundaria, yo seguía estudiando en el conservatorio y empecé a estudiar psicología. Y
el primer verano me llama un gran amigo mío músico y me dice que están tomando una audición, Martín Bianchedi está tomando una audición para que necesitaba un músico para el grupo Catarsis, alguien que tocara un instrumento y cantara las músicas de él. Y me dijo, presentate porque seguramente quedas vos. Y me presenté y me tomaron. Entonces empecé era jovencito, a los 19 ya empecé a trabajar como músico en teatro. ¿Con qué instrumento? Guitarra, sí. Eran las obras infantiles de Manuel González Gil. Ajá, claro. Y tenían la música en vivo. Estaba yo con la guitarra y cantaba, y estaba mi amigo en percusión y una cantante. Y además, en ese caso, el coreógrafo, yo todavía no hacía coreografías, el coreógrafo era Rubén Cuello y yo era su asistente, así que nos conocemos desde esa época. Pero se adelantaron a mi pregunta. O sea, ¿cómo fue? ¿Cuello fue un poco el que provocó este encuentro? Rubén trabajaba, Manuel González Gil lo llamó como coreógrafo, y yo fui compañera de Rubén en el San Martín, estábamos en el mismo año, y me dice, mira, tengo que hacer unos cuantos infantiles, tenés que hacer la asistencia. Le dije, sí, vamos. Y bueno, ahí me enganché con el grupo Catarsis, que después yo fui coreógrafa también con ellos mucho tiempo después. Así que a Ronnie nos conocemos de la época de Catarsis, que no sé en qué año, 81 habrá sido. No, 83, 84. Sí, puede ser, no me acuerdo. Yo, digamos. Sí, no me acuerdo. Puede ser que antes, sí. Hace tiempo. Hace mucho. Hace tiempo. Y en ese tiempo, ¿cómo es que se da que empiezan a tener trabajos juntos? No, en ese momento muchísimos años después, él después se fue a vivir a España, después volvió, y en un momento yo necesitaba como reavivar mi parte. Yo no estudié música, sabía lo elemental y por mi oído nada más, pero tenía que, estaba en un trabajo que me comprometía bastante, entonces le pedí a él si podía darme unas clases de rítmica y qué sé yo, así que ahí nos volvimos a ver. Y después de mucho tiempo más adelante, porque fue pasando así la vida, fue en el 2001, no sé si recordás, el 2001. Perdón, pero te falta un dato anterior. A ver, ¿Cuál? ese dato. Yo fui acompañante musical de sus clases. También, es verdad. Tocando percusión. Es verdad. Yo daba clases con Manuel González Gil y Héctor Pilati, y dábamos clases en La Casona. La casona de Beatriz Urtubey. La casona de Beatriz Urtubey era la casona de Beatriz Urtubey, y él vino. Primero tuve un percusionista, Marcos, y después vino Ronnie, así que también estábamos ahí. Nos íbamos cruzando, teníamos mucha gente en común. Pero lo que iba que el 2001 fue la gran depresión total en todo aspecto, económico y emocional de todos. Y a mí se me ocurrió hacer un espectáculo que sea lo más austero posible, que no haya que gastar un peso, pero que nos dé alegría, y se me ocurrió un infantil y lo llamé a él para que me haga la música y terminamos dirigiéndolo juntos. Y él hizo la música, yo la coreografía, lo armamos el libro juntos, lo dirigimos juntos, y la verdad que fue hermoso. Y una cosa muy rara en ese momento, que lo hicimos en el Club del Vino. Sí. El Club del Vino no hacía infantiles, pero nosotros teníamos una amiga que estaba trabajando ahí, y nos dijo, no, hagámoslo. Así que era muy divertido estar en el Club del Vino, están las mesitas y todo eso, los chicos tomaban la leche, tomaban la merienda, claro, y veían el espectáculo.
Eso fue sin proponérselo, cuando arman el espectáculo. No teníamos no la tenían el menor- lugar. No teníamos lugar. Lo que teníamos era ganas de hacerlo, a hablar del amor. Ajá. Amorcito se llamaba. Y bueno, a partir de ahí, después hicimos otra más, a las 4 se llamaba. Pero bueno, fueron momentos ahí de mucha creación. ¿Y cómo iban armando los elencos? El primer elenco de Amorcitos, Carolina Pujal, que era una de las chicas de Catarsis, que ya conocíamos, y a Mariano lo trajo ella, creo, ¿no? Primero estaba Diego Castro. No, Diego vino después. Diego Castro lo trajo a Mariano, porque Diego Castro tuvo que hacer algo con Pinti. Ah, tenés razón. Y Diego lo trajo a Castro, Mariano sí, Rey. pero Diego Castro no lo estrenó. No lo estrenó. No lo estrenó. Mariano Rey era. Y ya la segunda vez tomamos a las 4, tomamos audición. Ajá. Y bueno, quedó Federico Salles, que ahora es súper conocido en este Sí, momento, sí. está en España trabajando allá, y Agustina Vera, que también que sigue trabajando, es chica Disney. Sí. Sí, fue protagonista de la versión argentina de un musical muy conocido, que ahora no me acuerdo cuál es. Nos vamos a acordar dentro de un rato. Sí. Así que, Bueno, esa fue la manera que íbamos. Hicimos muchas, inclusive la hicimos en Córdoba con otro elenco, con el elenco de allá. Sí, nos fue bien. Después lo que pasa es que o yo tengo demasiado trabajo o él está con mucho trabajo, no se nos da para volver a hacer algo así juntos, ¿no? ¿cuánto tiempo les llevaba armar un espectáculo? Y Amorcitos tuvimos mucho. Sí, Sí, porque fue de cero y sí, y dimos muchas vueltas, desde la idea original al proceso de investigación que hicimos ¿no? En los ensayos eran procesos de investigación. Es más, trabajábamos sin música y después filmábamos, porque era, digamos, al no haber palabras, salvo un número que era en una especie de japonés inventado. hay un personaje no moño Inventado. Claro, sí. Sí, era pura onomatopeya. Todo lo demás era como cine mudo, ¿no? Como, digamos, queríamos empatar música y movimiento. Entonces primero se montó toda la historia y todo el movimiento, y después eso se filmó en video, y de ahí fue a la composición musical. Y después tenía que volver al ensayo para ajustar nuevamente. Y la convocatoria a los actores era a partir del movimiento. Totalmente. Se bailaban, Claro. se movían. Claro. Sí, tenía que ser bailarines. Ajá. Sí o sí, bailarines y actores, porque justamente como no había palabras, también había que tener como una expresividad particular, no solamente que sepan bailar. Había que manejar la situación. Exacto. Sí, aparte tenían que estar 50 minutos bailando, porque no tenían respiro. Sí, no tenían respiro. Hay que resistirlo. Sí. Bueno, eran todos muy jovencitos. Nosotros también éramos jovencitos. Bueno, en Pantallas y Escenarios, en este podcast nos vamos a una pausa y ya volvemos con Mecha Fernández y Ronnie Kesselman, que nos están contando todo sobre la música y la danza. Ya volvemos. BCN Radio. Una cita con la lectura, el entretenimiento y la mejor información. Ni perseguidos, ni deprimirme. Dame la mano, hermano, vamos a conocernos mejor. Transitamos una vida institucional que se reinició el 10 de diciembre de 1983. Superamos de manera ininterrumpida 40 años de sistema democrático. Días de democracia para conocer a los protagonistas. Soy Fernando Fracchelli
Los espero los miércoles por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. No quiero más heridos, ni represiones, ni perseguidos. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio. Entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y seguimos en Pantallas y Escenarios con Mecha Fernández y Ronnie Kesselman. Que bueno, ahora la pregunta que le voy a hacer a los dos. El musical argentino. Wow, tema. Bueno, ahora empezó a haber algunos grupos que arman musicales absolutamente argentinos. Que eso me parece maravilloso, con mejor o mayor o menor, digamos, éxito lo que hagan, pero por lo menos se intenta hacer, ¿no? A mí me parece bien, por otro lado, que vengan obras de afuera, porque la gente que no puede viajar puede ver obras de primer nivel, pero a mí siempre me gusta esto de que haya un musical argentino. Es algo que nos lo debemos. Cuando salga algo, digamos, cuanto más se haga, más se va a aprender y más va a tener como un sello propio, ¿no? Porque si no se termina copiando lo de afuera y no tiene sentido. A mí lo que me gusta ahora, por ejemplo, hay un musical en Calle Corrientes de Fran a, no me acuerdo cómo se llama, de Fran a Gardel. A Carlito. Cuando Fran conoció a Carlito. Exacto. Sí. Bueno, ese es un musical argentino, que está muy bien hecho, tiene mucha producción, no todos los musicales tienen. Argentinos tienen, en general son grupos independientes lo que hacen musicales. Y es costoso argentinos. El musical, ¿no? Es muy costoso. Solamente pensar que tenés que, mira, yo hace varios años que dirijo un sainete que se llama Del Barrio La Mondiola. Sí, estuvieron acá. Sí, y bueno, y nosotros hicimos el 25 de mayo, hicimos el Tinglado, hicimos muchísimos teatros, hace 3 años que estamos dando vuelta con el barrio, y ahora estamos en gira. Y nos pasa que no todos los lugares tienen micrófono. Ajá. Alquilar un micrófono es una fortuna, entonces es como muy complicado. Hay que ir ahora por suerte hacemos unas funciones en el Tigre, Pepe Soriano creo que se llama el teatro. Sí. Que está, digamos, tiene posibilidades, está equipado, gracias. Está equipado, entonces porque nosotros tenemos los 2 músicos en vivo, así que bueno, pero quiero decir, en general además tendría que hacer más sainetes y más nuestra idiosincrasia, ¿no? Eso fue una crítica en algún momento, que eran todos temas muy de afuera. Totalmente, claro. No hay nada que nos identifique. Nosotros tenemos la experiencia nosotros hicimos 2 funciones en el CCK y que ahí se llena, que es gratuito, sí. Todo súper lindo. Lo más lindo era que iban los abuelos con los nietos, los abuelos cantaban los tangos porque los conocen a todos, y los nietos preguntando ¿qué es el zaguán?
¿entendés? Ya. O sea, se arma como una simbiosis entre todo. Es tan divertido ver lo que pasa con el público. Que tendría que, más allá de que el barrio siga por siempre, y estaría buenísimo, que haya más obras que tengan que ver con nosotros, ¿no? Netamente argentina, ¿no? Netamente argentina, porque tenemos tanto para decir. Yo estaba en un proyecto que lamentablemente después, bueno, con Cocho Palantonio, Ujú, sí. que íbamos a hacer, pero bueno, después él falleció. Pero siempre digo, algún día voy a volver a los apuntes y armar algo, pero bueno, es muy difícil porque no hay producción. Por eso Ujú. aclaro lo de los chicos estos de Oscar Lajat en lo de Gardel, porque hay mucha producción y les va muy bien. Quiere decir Les que va la bien. gente le interesa ver eso. La gente quiere ver ¿Entendés? musicales, así que Claro, pero no todo tiene por qué ser. Aparte, musicales traen a veces musicales viejísimos. sí, sí, de nuevo de nuevo. Ronnie, ¿cuál es tu visión musical de los musicales? Muy conflictiva mi relación con los musicales. Me pasa un poco que me pasa un poco lo que ustedes están diciendo, lo que están hablando, que a veces siento que falta identidad, Ujú. como que se va muy a la fórmula del musical norteamericano o inglés, que es como que da la pauta y se está perdiendo lo que alguna vez hubo en este país, que eran digamos, hay muchos tangos muy conocidos que fueron estrenos en musicales. Claro. La revista era musical, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, eso después cambió, ¿no? O sea, se McDonaldizó todo, digamos, por decirlo, perdón, ¿no? Pero, entonces, yo tengo los musicales que hice, fueron todos muy argentinos. Ujú. Y por eso los hice. Musicales muy particulares, como Cachafaz, que Mecha también fue la coreógrafa. Ahora estoy en uno que es María Escalas, que es bien de acá, por más que María Calas A pesar de María Calas. a pesar de María Calas, es muy de acá, es muy nuestro. La Bestia Rubia hicimos también, que es otro musical sobre el padre Mujica, que también es un tema muy, muy de aquí. Quiero decir, musicales escritos, dirigidos, compuestos y coreografiados por gente nuestra, gente de aquí, no una fórmula que se trae de afuera. Digamos, no el producto que se trae afuera y se copia Bueno, aquí, ¿no? yo por Entonces, ejemplo hice Calais, Buenos Aires en camiseta, que era eh, para homenajear de alguna manera al famoso Calais, dibujante, eh, y la música era de Favero y la dirigió, yo hacía la coreografía, Francisco Javier, la hicimos en el Cervantes, y era tan hermoso ver que la gente además se veían, estaban las filmaciones de los dibujos de Calais, eso tendría que volver a hacerse, ¿entendés? Que la gente conozca lo que son los dibujantes de la época de Ricotipo, ¿no? Claro, Donde Buenos sí. Aires en camiseta era como algo muy conocido. Y con música absolutamente argentina, inclusive adaptada a la época, obviamente, ¿no? Pero como dice Ronnie, son pocos los musicales que persisten porque no hay plata. Ujú. Es así, no Claro, hay sí, sí. dinero para hacerlo. Para hacer un musical necesitas dinero. Hay que tener, Ronnie, para un musical, una orquesta grande. no, no. Yo he tenido en Cachafaz 3 músicos, Ah, casi nada. en La Bestia Rubia ninguno, de toda la música grabada. Ajá. O sea, ¿no? Bueno, Mucho Ruido y Pocas Nueces, que también fue musical, teníamos 4 músicos en escena. No, es más lindo obviamente tener una linda orquesta grande,
la producción, como dice Mecha, pero se puede hacer también de forma más sencilla. Bueno, sí. No, claro, se puede hacer más sencillo, pero a mí digamos, lo que tendrían que, los productores tendrían que ver un poquito más allá, que no solamente, no quiero nombrar ninguna obra, pero ninguna de los grandes musicales Calle Corrientes, que si vos le pones figuras, porque también es eso, la gente también va a ver las figuras, ponés plata y lo haces absolutamente argentino, no tiene por qué ir mal. Bueno, respecto a eso se suele decir que acá hay muchos actores preparados para la comedia musical, pero hay pocas figuras que lo estén para lo mismo. Sí, también, sí. ¿Qué tiene que tener un actor, una actriz, para realmente decir está para la comedia musical? Y tienen que Saber bailar. saber cantar, cantar sobre todo, ya a esta altura no se puede, pista no se puede, ¿viste? Mímica, hacer mímica. Sí, no, o sea, se ha hecho mucho eso, pero sí hay gente para hacer musicales, sí, capaz no tanto de las figuras más conocidas, pero bueno, tiene, por ejemplo, este chico Oscar Lajat, que empezó conmigo en televisión en Movete con Georgina, que fue su primer trabajo, es un chico que viene remándola y es un excelente actor, cantante, y ahí ahora está protagonizando. En algún momento le tienen que dar lugar a la gente que sabe y que bueno, que tiene capacidad, ¿no? ¿Tienen esta es una pregunta para los dos, ¿tienen algún referente, Mecha en cuanto a la danza y Ronnie en cuanto a la música, un referente mundial? Mundial. Sí, sí. Bueno, para mí el coreógrafo que yo miré toda la vida y que creo que sigue siendo insuperable en su hábitat obvio es Gerald Robbins. Gerald Robbins, que entendió, digamos, ahí apareció el musical, la coreografía contando una historia. Vos ves Amor sin barreras y ves ese estacionamiento de las dos, de los dos grupos peleándose, y vos te está contando una historia que no tenés nada que preguntarte, o sea, está bien clara, ¿no? Clara, sí. Ahí aparece lo que yo llamo la dramaturgia de la danza, ¿no? De la coreografía. Como que esa coreografía tiene una historia en sí misma que está en función de la obra en general. Vos ahí entendés que hay unos rivales, no me sale el nombre de las tribus, bandas, sí, tampoco es bandas. Antagónicos, ¿no? Sí, sectores sociales antagónicos. Claro, sí. y cómo cuentan en unos pocos minutos que dura esa coreografía, ya te hace una síntesis, ¿no? En general todo lo que hace él, pero bueno, hay Twyla Tarr, también me parece una coreógrafa increíble. No, hay mucha, bueno, para hablar de teatro, de Pina Bausch, bueno, desde Pina, ya, claro. Super, sí. Pero como estábamos hablando del musical, me parece que esa es la línea que a mí me interesa, porque que no, viste, no es escena viene baile, ¿no? Tiene que estar todo integrado, tiene que estar todo bien armado para que cuente realmente la historia, porque me interesa además la dirección, y si no hay una totalidad, no funciona. Ronnie, ¿y en cuanto a la música?
¿Tu referente musical? Son muchísimos, ¿Muchos? muchísimos. Sí. Estaba pensando, hablando de musicales, me acordé de Stephen Sondheim, ¿no? Que Sondheim es como un gran referente y es alguien al que vuelvo, ¿sí? Muchas veces, inclusive en sus pensamientos, ¿no? Su forma de pensar la música para la escena, de pensar un musical. Claro. Tomé muchas notas sobre su forma de proceder y de trabajar. Me parece que es un gran maestro, hablando de música. Después, la relación sonido-imagen en movimiento, los grandes del cine, Nino Rota, Bernard Herrmann. Y vos nombraste internacionales, pero hay argentinos que ya son internacionales, ¿no? Como Lalo Schifrin, que hoy lo estuve revisitando, ¿no? Y me estaba acordando de muchas cosas muy hermosas de Lalo Schifrin. Gustavo Santaolalla, que ahora también es ganador de 2 Oscars. Juntando un poquito lo que hablábamos al principio, lo que vos preguntabas sobre lo argentino y sobre lo internacional, me parece que ahí hay una linda síntesis de gente muy talentosa, a la cual digamos, le ha ido bien internacionalmente, y yo admiro mucho y respeto mucho. En el podcast anterior de Pantallas y Escenarios hicimos un flash sobre los premios Argentores al teatro. Y se te vio en uno de ellos, Mecha Fernández, entregando uno de los premios. Sí, yo soy parte del Consejo Profesional de Teatro. Ajá. Y De Argentores. De Argentores, Uh-huh. así es. Y bueno, fue muy lindo en la parte coreográfica. Tuve el honor de dárselo a Mauricio Weinroth, Uh-huh. que bueno, no, fue maestro mío, nos conocemos hace muchísimos años y bueno, fue realmente muy, muy hermoso. Y en cuanto a la música, Martín Bianchedi se lo dio acá a Ronnie Kesselman. Ahí estaban unidos. Sí. En esos premios estaban unidos. Sí, fue para mí, bueno, obvio, cuando Martín vino con la propuesta, no, fue bárbaro, que él haya recibido una linda entrega fue. ¿Cómo fue tu premio? ¿Cómo se denominaba tu distinción? Algo así como, está muy bien redactado, pero es algo así como por el aporte musical a las artes escénicas. El aporte musical. Sí. Así que... El aporte musical constante o incesante o algo así a las artes escénicas. Mecha, ¿y cuál es la función del Consejo Profesional de Teatro dentro de Argentores? Y lo que defendemos a los autores de teatro. Uh-huh. Y eso incluye coreografía y música, o sea, música no es, también. Exacto. Ajá. Es la dramaturgia. En el consejo, el presidente nuestro es Raúl Brambilla, uh-huh. Está Lucía Laragione, Adriana Tursi y Daniel Dalmaroni, Susana Torres Molina y yo. Pero además hay 2 comisiones ahí está la comisión de música, que está Martín Bianchedi y Carmen Valiero, y la comisión de coreografía, que está Raúl Martorell y Brenda Angiel. Entonces ellos también colaboran para que nosotros tengamos, digamos, la información. Bueno, defendemos los derechos de los autores, no solamente de textos, sino de música y coreografía, que cuesta un poco que el coreógrafo y la coreógrafa comprendan que son autores y que tienen sus derechos y digamos, los privilegios que pueden tener a partir de Argentores, ¿no? O sea, que tienen cuando alguien, una comedia musical, por ejemplo, va a registrar el texto, puede hacer también el registro de la coreografía y de la música. Exacto, música original. ¿Y qué tienen presente? ¿Qué es el material? ¿Cuál es el material que tienen que llevar? ¿Un video? No, música? No, ahora por suerte ya todo eso. Uh-huh. Este año yo cumplo 30 años como socia de Argentores y he llegado a mandar por escrito
cómo iba a ser la coreografía, así que Qué imagínate, difícil. tremendo, algún día voy a chusmear a ver si quedó algo de todo eso. Pero no, ahora uno entra en el portal y ahí está para poner en MP3, está la música y en general para los coreógrafos lo más simple es ponerlo por YouTube oculto y entonces Ajá. ahí ya queda la coreografía, podés poner la obra completa si querés. Y eso es un buen material inclusive ahora con Carmen Valiero estamos viendo de hacer una musicoteca y una videoteca. Así la gente puede ir a buscar un nombre, a ver cuáles fueron sus obras y hacer una consulta como si fuera una biblioteca, ¿no? Acceso general a ese Acceso material. general, sí, sí. Estamos ahí empezando porque no es tan fácil, no es tan simple hacerlo, pero estamos intentando realizarla. Así que, y ya cerrando este podcast, ¿docentes? Creo que es docentes nosotros o docentes Ustedes. nosotros. Bueno, Ustedes como docentes. yo estuve muchísimos años en la UNA, en arte de movimiento, y después de la pandemia es como que aflojé con todo, por eso digo, la pandemia a mí no me hizo demasiado bien, y siempre creo que es una de mis primeras vocaciones, la docencia. Así que en algún momento lo retomaré porque me hace bien iluminar caminos, me hace muy bien. ¿Tenés algún método propio para enseñar para la docencia? Sí, yo creé una materia que se llama atención corporal, Ajá. que juego con la palabra atención, ¿no? No tensión y al mismo tiempo de estar atento, que es lo que se necesita en un escenario, por ejemplo. Ronnie, con la docencia. 22 años de docencia que comenzaron gracias a la señorita Mecha Fernández, que me Ajá. insistió en que dé clases. Vos no querías. No me tenía fe. Daba algunas clases particulares, a ella contó que le di clases particulares y en un momento me dijo, vos tenés que dar clases. Así que andá con tu currículum. Y se lo armé yo el currículum, la carpetita, todo. Sí. Y cuando me dieron en la universidad, me dieron una distinción por los 20 años, obviamente que ella estaba en primera fila porque fue gracias a ella a su insistencia que yo empecé a dar clases y a partir de ahí nombro que la verdad la docencia es mi segunda vocación. Ajá. Sí, y justamente, mira qué linda pregunta, porque hoy le mandé un video de Mauricio Cartún, Sí. digamos por el Día del Profesor, que soy, así que saludamos sí, a sí. los profesores en su día, que decía, no hay nada mejor para un artista que ser docente, Ajá. que enseñar. Dice, ahí es cuando se empiezan a aclarar las ideas. ¿Dónde ejercés la docencia ahora? En la Universidad de Palermo, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y en la Academia de Sebastián Mellino. Bien. Mecha Fernández, Ronnie Kesselman, les agradezco mucho su paso por Pantallas y Escenarios. Nos han quedado un montón de temas afuera, así que no va a ser la última vez que Nos les diga que encantará vengan. volver porque la pasamos re lindo. Muy lindo, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. La pasamos muy bien. Este fue el nuevo podcast de Pantalla y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estuvimos en este equipo de Pantallas y Escenarios. Maxi Arce en la producción audiovisual, Juan Martín en la operación técnica y en la conducción Carlos Herrera. Y en pantallas ya tienen nuestro Instagram donde pueden comunicarse con nosotros. Pantallas